buenas, hermanos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Vamos a continuar. Muchas gracias. Vamos a continuar compartiendo sobre el libro de Cantar de los Cantares. Un libro muy precioso, muy profundo, lleno de figuras que hablan de nuestra relación con el Señor Jesús, del cual he obtenido desde años atrás muchas cosas que han bendecido mi vida y espero que también lo hagan con ustedes. Vamos a comenzar leyendo un texto que está en Lucas capítulo 3, 21 al 22. Lucas capítulo 3, versículos 21 al 22, dice así: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En el capítulo 4, en el verso 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Verso 13 del mismo capítulo 4, de 13 y 14 del capítulo 4 de Lucas. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Ahora vamos al libro de Cantares. En el capítulo 3, verso 6 en adelante, dice así: ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. En el mismo libro, en el capítulo 4, versos 1 al 3, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana, tu habla hermosa. Versos 6 y 7 del mismo capítulo de Cantares 4. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Amén. Una poesía, sin duda, la que hemos leído en Cantar de los Cantares, pero llena, de forma figurada, de la salvación que tenemos
en Cristo Jesús. Y bueno, para introducir el tema de hoy, hermanos, les recuerdo que mi última prédica compartimos sobre un texto anterior a este, en Cantar de los Cantares, sobre el invierno del alma, esa noche oscura del alma, el desierto, ese periodo de prueba y aflicción drástico, pero necesario, por el cual pasamos los cristianos luego de ser bautizados por el Espíritu Santo, con el fin de ser purificados y perfeccionados nuestro ser interior. De esto se trata. Entonces, hoy día hemos leído este texto inicial en el Evangelio de Lucas, que es una explicación un poco más precisa de lo que está en el primer texto de Cantares, versos 6 al 10, en el cual a semejanza del texto este de Lucas, en el cual Jesús, luego de haber sido bautizado, llevado por el Espíritu al desierto y tentado en el desierto, sube en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Y pues en este texto que hemos leído en Cantares, nosotros vemos también un cortejo triunfal que sube del desierto. Y ante semejante espectáculo, aquellos que están observándolo, aquellos espectadores, preguntan con admiración: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Es decir, los espectadores se preguntan: ¿quién es esta que sube del desierto con el olor del trato y de la unción y de la vida del Espíritu de Dios en ella? ¿Quién? Porque recuerden que sube pues ahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático, que son olores del trato de Dios en nuestras vidas. ¿No es cierto? Tal es la transformación visible, la transfiguración de esta que ha experimentado al subir victoriosa del desierto, tanto así que las mismas doncellas de Jerusalén no pueden reconocerle. Ahora bien, esto que leemos acá en un lenguaje simbólico, en un lenguaje poético, es exactamente lo que sucede con nosotros cuando venimos al Señor. Exactamente. Somos bautizados por el Espíritu Santo, somos purificados, somos probados en el desierto y progresivamente subimos cada vez más llenos del Espíritu Santo. Aquellos que nos conocen no pueden reconocernos, ¿no es cierto? Nuestro hablar es diferente, también nuestro comportamiento, todo en nuestro ser es distinto, porque somos una nueva creación en Cristo. Esto es real, esto es real. Una vez yo me encontré con un amigo en la calle, después de muchos años. Con él había viajado en un intercambio a otro país. Y pues apenas lo vi, nos saludamos y nos fuimos a comer alguna cosa en ese momento, era en la mañana. Yo no le dije nada. Y él me dijo: ¿qué es lo que te ha pasado?
¿qué es lo que te ha pasado a ti? Porque te veo tranquilo, como habría sido antes, ¿no? Te veo tranquilo. Y pues, ¿qué es lo que te ha pasado? Es interesante, él no tenía obviamente al Señor, pero percibía algo así, tomada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. ¿No es cierto? Y pues, esta era la litera de Salomón. Y es interesante, es la litera de Salomón. Los espectadores cuando ven este cortejo que sube del desierto, ven, pero ven, no ven a Salomón propiamente, sino a la litera de Salomón, es decir, al vehículo en el cual estaba siendo transportado y subiendo del desierto. Ahora, espiritualmente hablando, nosotros somos esa litera, ¿no? Nosotros somos la habitación de Dios en el Espíritu, ¿no es cierto? En Efesios 2:22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, nuestros cuerpos, nuestros seres, son ese vehículo en el cual se traslada ahora el que es más que Salomón, ¿no es cierto? Y por tanto, esto que se está hablando acá, está hablando realmente de la experiencia nuestra, espiritual, en nuestras vidas, ¿no es cierto? Esa litera, como dice el versículo 3:9 de Cantar de los Cantares, dice: el rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Y obviamente, si bien está utilizando un lenguaje diferente, está hablando de la obra de Dios en nuestras vidas, ¿es verdad? Está hablando de nuestras vidas subiendo de este desierto, luego de este invierno que hemos mencionado en la anterior prédica, luego de esta oscura noche del alma, del trato del alma, de este desierto de aflicción, que les decía, nos viene a todos nosotros que somos bautizados en el Espíritu, ¿no es cierto? Y por tanto habla de la obra de Dios en nuestras vidas. La carroza es de madera del Líbano. La madera es siempre una figura de la naturaleza humana en la Biblia. Cuando se habla de madera, se está hablando figuradamente de la naturaleza del hombre. Pero se trata de una madera del Líbano. Las maderas del Líbano eran escogidas, preciosas. Con estas maderas se hizo el mobiliario del templo, de lo más escogidas. ¿Qué es nuestra morada terrestre? Este tabernáculo, este cuerpo. De eso está hablando la madera, ¿no es cierto? Santificado por la obra del Señor, ¿no es cierto? Las columnas de plata, dice que tenía esta litera, columnas de plata. ¿Qué es lo que sustenta nuestras vidas hoy día? Eso es lo que hace una columna, sustentar. Acá podemos ver estas columnas, sustentan el techo. Pero en esta litera, ¿qué es lo que las columnas de plata hacen? ¿Qué son estas columnas de plata? Se refieren a la redención de Cristo en el Calvario, ¿no es cierto? Que sustenta nuestras vidas. Todos estamos apoyados en la obra de Cristo en el Calvario. Dice que el respaldo de esta litera es de oro. Respaldo, lo que sostiene al que está ahí sentado, ¿cierto?
lo que nos sostiene por detrás, podemos decir. ¿No es cierto? Que es de oro, dice. Oro también es algo que en la Biblia se utiliza para hablar de las cosas de Dios. Por tanto, se trata del respaldo de la obra de Dios que hace en nuestras vidas. Su asiento de grana o carmesí, ¿no es cierto? Grana es ese color púrpura, carmesí, ¿es verdad? Y pues ese color es el que utilizaban o se utiliza todavía para las vestiduras de los reyes. Para la realeza se utiliza ese color púrpura, ¿no es cierto? Y por tanto, si su asiento es de grana, se refiere al trono del Señor como rey. Y finalmente dice que su interior es recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Su interior, es decir, perfeccionado a través de la obra espiritual de amor de los hijos y ministros del nuevo pacto. Un poco nuevo quizá lo que estamos diciendo, como para meditarlo, como para revisarlo. Creo que tenemos que volver a las Escrituras y leer nuevamente, oír nuevamente esta prédica y ver a qué se está refiriendo. Pero en todo caso, esta litera está subiendo del desierto, ¿cierto? Es decir, está tipificando aquella experiencia nuestra en la cual salimos de todo el trato del desierto y estamos subiendo en victoria. Así como cuando el Señor Jesús, luego de ser tentado en el desierto, dice que subió en el poder del Espíritu. Y entonces, luego de haber sido tentado y probado, empezó a manifestar su gloria, manifestar su ministerio. Está hablando de una situación semejante en nosotros. Dice además lo siguiente: esta litera está rodeada por 60 valientes de los fuertes de Israel, todos ellos con espadas, diestros en la guerra, cada uno con su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. Si hablamos de la habitación del Señor en nosotros, obviamente la habitación es en el Espíritu, ¿cierto? Y desde el Espíritu se manifiesta a través de nuestra alma y a través de nuestro cuerpo. Pero la habitación del Señor en el Espíritu, o espiritualmente hablando, es algo a lo cual no tiene acceso cualquier persona. ¿No es cierto? El acceso a lo más íntimo de esta litera, que es realmente el lugar santísimo donde reposa el Señor, está vedado a los seres carnales. Los hombres naturales, los hombres carnales, no tienen acceso al lugar santísimo, a esta litera donde reposa el Señor, a lo más íntimo, ¿no? Y así es la vida espiritual. La vida espiritual, hermanos, está vedada para los seres que no están crucificados, para aquellos que no se han acercado al Señor Jesucristo, que son capaces de cruzar el velo, ¿no es cierto?, hasta la presencia misma de Dios por medio de la obra de Cristo en el Calvario. Dice que 60 valientes de los fuertes de Israel están ahí evitando que cualquiera que no cumpla este requisito se acerque a la presencia de Salomón, del que es más que Salomón, a la vida espiritual plena. Si nosotros queremos aspirar a una vida espiritual plena, tengan por seguro que si no entramos crucificados, pues estos valientes no nos van a dejar entrar. No nos van a dejar entrar. ¿No es cierto? Simplemente no
podremos pasar. Necesitamos ser santificados, necesitamos ser tratados precisamente por la cruz en el desierto para poder tener acceso hasta esta presencia íntima de Salomón. Recuerden ustedes que esto está dicho desde el principio. En el libro de Génesis, ya cuando Adán y Eva cayeron y fueron echados del paraíso, leemos nosotros en el capítulo 3, 24, dice: echó pues Jehová fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, las cosas del Señor, hermanos, están escondidas a tal punto que los querubines acá en el paraíso, o los 60 fuertes de Israel, van a impedir que cualquiera se acerque. El que se acerca tiene que estar, como les decía, tiene que hacerlo a través de la obra de Cristo. Si nosotros aspiramos a una vida espiritual, como la que estamos observando acá, tiene que ser bajo esos parámetros, bajo esos requisitos. Y entonces, así es la naturaleza, hermanos, de todos aquellos que suben del desierto. Esa es la naturaleza espiritual que tenemos nosotros cuando estamos subiendo a una vida de victoria, luego del trato del Señor, luego de la prueba del Señor en nuestras vidas, de lo cual hemos hablado más en detalle la anterior vez. Entonces ahora nos vamos a concentrar en algo que se lee en el capítulo 4 de Cantares, y es cuando el rey empieza a describir más en detalle las características de esta su amada, quien, como hemos dicho, es la que lleva esta carroza de madera del Líbano, o la carroza de la madera del Líbano propiamente, ¿no es cierto?, que sube victoriosa del desierto. Es decir, acá el rey empieza a describir las características de aquellos que han vencido la prueba y lo que debe verse en estos que suben del desierto, en el poder del Espíritu, una vida espiritual nueva, llena de poder. Voy a concentrarme en algunos versos, pero para no dejar a medias el versículo primero, en la primera parte del capítulo 4, verso 1 de Cantares dice: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Las guedejas son los cabellos que tenemos a los lados, ¿no es cierto?, de nuestra cara, de nuestro rostro. Y brevemente acá Salomón está describiendo la belleza de su amada y dice que sus ojos son como de paloma. Recuerden ustedes que cuando el Señor Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él en forma corporal como de paloma. Por tanto, nosotros también que participamos del Espíritu Santo, tenemos esa misma naturaleza. ¿No es cierto? No es cierto. Es decir, dice acá en 1 Corintios 6, 19, vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Cuán importante, hermanos, hablar del Espíritu Santo. Cuán importante entender la obra del Espíritu en nuestros corazones. La obra de Cristo, con toda la gloria que tiene, no vendría a ser real si no fuera por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y acá dice que los ojos de esta amada del Señor tienen ojos como de paloma, es decir, que tienen la visión, la vista del Espíritu Santo. Así debemos ser nosotros, siempre. Desde que nos convertimos, hermanos, empezamos a ver las cosas con los ojos de Dios, tal como las ve Dios.
Se nos abre toda una dimensión desconocida hasta entonces, que es la dimensión de lo espiritual. Yo me acuerdo cuando me convertí al Señor, me propuse en la mañana buscar al Señor temprano, porque sabía que en la noche llegaba muy tarde a mi casa, ya no era el mejor tiempo para dar al Señor. Entonces lo hice temprano a partir de ese día hasta el día de hoy. ¿No es cierto? Temprano en la mañana. Y recuerdo que la primera mañana que me levanté, tenía días de convertido. Percibí una lucha tremenda, una lucha espiritual tremenda. Porque mis ojos habían sido abiertos, hermanos, como los de ustedes. Y podía percibir esa dimensión espiritual. Y en la medida en que percibimos más y más de esa dimensión espiritual, el Señor es capaz de hacer más y más cosas en nosotros. Porque todo se hace a través del Espíritu. A través del Espíritu. Obra de Cristo, sí, pero a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y continúa en el primer versículo y dice lo siguiente: tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Acá Salomón compara a la sulamita, compara su cabello a las cabras en el monte de Galaad. Interesante. Como lo expresa de esta manera el rey Salomón. Ahora bien, los cabellos, hermanos, los cabellos de lo que estamos hablando, pueden referirse a varias cosas en las Escrituras. Varias cosas. Pueden referirse a los pensamientos y también a otras cosas. Aquí nos concentraremos en un aspecto muy relevante, yo pienso, para nuestras vidas. El cabello de los nazareos. ¿Ustedes saben quiénes eran los nazareos? Cabello de los nazareos del Antiguo Testamento los señalaba como separados para Dios. Vemos en Números capítulo 6, versículos 1 al 5. Libro de Números capítulo 6, versos 1 al 5. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo. Dejará crecer su cabello. Dejará crecer su cabello. Es decir, los nazareos eran hombres y mujeres que se consagraban en el Antiguo Testamento al Señor, a los cuales se les prescribía que no podían tomar nada que fuera de la uva, de la vid, ¿no es cierto? No podían tomar vino, sidra, no podía beber vinagre de vino, vinagre de sidra, etc. Y entre otras de las cosas que no podían hacer es que debían dejar crecer su cabello. Es decir, no podía pasar navaja sobre su cabello todo el tiempo de su nazareato, de su consagración. Ahora bien, todos nosotros conocemos la historia de Sansón en la Biblia. ¿No es cierto? Sansón era nazareo. ¿No es cierto? La separación de Sansón era el secreto de su fortaleza extraordinaria.
cuando fue rapado del cabello, que tipificaba su separación para con Dios, vino a ser tan débil como cualquier otro hombre mortal. La separación. La separación. Es lo que lo hacía un hombre de una fortaleza extraordinaria. Ahora, Salomón se refiere así de su amada. Eso es lo que está queriendo decir cuando habla de las cabras y del cabello en el monte de Galaad. Está hablando justamente que lo que nos hace fuerte a nosotros, hermanos, los cristianos, los que nos hemos acercado al Señor, es nuestra consagración y nuestra separación de las cosas de este mundo. Así ocurre con el alma de aquellos que están unidos con el amado. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y en 2 Corintios 1:24 dice, porque por la fe estáis firmes. Es decir, hermanos, nosotros los cristianos, mientras guardamos la fe, la confianza en Dios, la fidelidad a Dios, su poder nos mantiene firmes en las laderas de Galaad. Nos guarda de caer en tentación y andamos en plena victoria y respaldo de Dios. Yo les cuento una historia que me pasó en un tiempo de mucha aflicción en mi vida. Mucha lucha, mucha aflicción en mi vida. ¿No es cierto? Pero guardándome en el temor del Señor, de lo cual está aquí hablando la palabra. Estaba pasando por una situación muy crítica y fui a visitar a una familia cristiana. Y apareció un muchacho al que yo conocía, pero muy poco, que era el hijo de esa familia, y me dijo, he tenido un sueño contigo. Yo le dije, sí, ¿cuál es el sueño que has tenido? Y me dijo, yo te veía en el sueño más o menos dándome a entender los problemas que yo tenía. Pero lo sorprendente, dice, es que tú tenías un hermano gemelo a tu lado. Estaba contigo. Ese instante yo me di cuenta que ese era el Señor. Estaba conmigo, identificado absolutamente con todas las cosas que me estaban pasando. ¿Qué es lo que normalmente se dicen de los hermanos gemelos? ¿No es verdad? Se identifican muy bien uno con el otro. Pero era el Señor que estaba ahí, luchando juntamente conmigo. ¿Entienden? Yo dije, Señor, y esto realmente es un principio, hermanos. Si nosotros queremos tener el respaldo del Señor, si queremos tener victoria, si queremos ser inmunes a las artimañas del diablo y del pecado, debemos guardar nuestra fidelidad a Dios. Debemos guardar la fe. Debemos guardar la confianza en el Señor a pesar de lo que estemos pasando. No debe pasar navaja sobre nuestra cabeza. Debemos guardar nuestro nazareato. Eso es lo que está diciendo acá. ¿No es cierto? Con todo
Con toda la fortaleza que tuvo Sansón, ¿a qué fue reducido cuando le cortaron el cabello? A un hombre mortal, como cualquier otro. No es cierto. Los hijos de Dios, hermanos, deben comprender y atesorar esto. Deben saber que una sola infidelidad puede reducir toda su fortaleza a cenizas. Siempre hay un breve instante en toda tentación, en toda prueba en la cual se decide qué se va a hacer. Y vamos a permanecer siendo fieles al Señor o no. ¿Cuántos cristianos, hermanos, conocemos que, habiendo estado en las alturas, en Galaad, llenos de la gracia, santidad, gozo y poder de Dios, volvieron a enredarse en los trajines de esta vida, como el resto de los hombres, entregando sus años al cruel? Como dice Proverbios 5:9, por no guardar su nazareato, su consagración, su fidelidad, su separación para con Dios. En Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Hermanos, cada vez que pecamos, perdemos esa fortaleza que nos es dada por guardar la fe en Cristo Jesús. Esa fortaleza es a veces muy difícil de recuperar. A veces algunos no la recuperan. Salomón la recuperó al final de sus días. En su último aliento, podríamos decir. Volvió a tener la fuerza que tenía antes. Los cristianos entonces estamos conminados a guardar la fidelidad a Dios desde un principio, hermanos. Y queremos permanecer inmunes al poder del pecado. Una figura muy tremenda, ¿no es verdad? Manadas de cabras. Tus cabellos son como manadas de cabras en las laderas de Galaad. Continúa y dice: tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa. Comienza hablando de los dientes. Los dientes, hermanos, sirven para masticar, en los humanos, ¿no es cierto? Masticamos con nuestros dientes, pero sirven para devorar en las fieras. ¿Sí? Y este versículo se refiere a la manera como hablamos y nos expresamos con nuestros semejantes. Y utiliza varias figuras para traer este mensaje. Primeramente, compara los dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero. Comenzaremos diciendo que en el Antiguo Testamento los sacerdotes no podían llevar o entrar a ministrar al lugar santo, santísimo, con ropa de lana, sino solamente de lino. Y estas ropas de lino las vemos también en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis y demás, ¿cierto? En el capítulo 44 de Ezequiel, versículos 17 y 18, dice así, hablando de los sacerdotes: y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana.
cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Entonces, la lana es figura de lo animal y en el hombre de lo anímico. De lo anímico en el hombre. En el Nuevo Testamento muchas veces se habla de anímico, ánimo, y en la traducción real es animal, ¿cierto? Entonces la lana es figura de lo animal, de lo anímico en el hombre. De manera que se demanda esta amada que sube del desierto, Victoria, sea trasquilada de esa condición natural y suba santificada, habiendo sido purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Dice Efesios 5:26. Las ovejas que suben del lavadero, pero nosotros hemos subido también de otro lavadero, del lavacro, purificados en el lavamiento del agua por la palabra. Dice, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa y sin mancha. En el contexto de este pasaje que hemos leído, podríamos añadir que esta sulamita no debe tener sombra ni carie alguna en sus dientes. Debe tener una habla purificada, porque dice, tus labios como hilo de grana, ¿no es cierto? Una habla purificada por la sangre, grana, carmesí de Cristo. Él quiere que su habla sea hermosa. Cuando Isaías tuvo la visión de la gloria del Señor en Isaías 6, ustedes lo pueden ver después, exclamó en el versículo 5, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías tuvo una visión de la gloria y lo primero que vio fue que era un hombre de labios inmundos, que hablaba cosas indebidas, impuras, y que habitaba además en medio de un pueblo de labios inmundos. Qué tremenda es la santidad de Dios, que pone a prueba, hermanos, todo aquello que sale de nuestra boca, todo aquello que hablamos. No veía en sí esa blancura de las ovejas que suben del lavadero después de haber sido trasquiladas, sino que veía inmundicia. Y en el versículo 6 y 7 del mismo capítulo de Isaías 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio. El punto, hermanos, es que los labios impuros son una realidad patente en todos los seres humanos. Frecuentemente nos expresamos mal hacia nuestro prójimo o respecto a nuestro prójimo con un espíritu de tinieblas, desde una mente entenebrecida y no de luz, como demanda la palabra. Suena duro, pero es la realidad, hermanos. Y aún en los cristianos, en mí también, es una realidad.
Nuestros dientes no parecen de mansas ovejas trasquiladas, hermanos, sino de fieras. Los labios de Isaías fueron purificados por un carbón encendido del altar. Carbón encendido del altar. Es decir, por el fuego del Espíritu del Dios viviente. Y esto es lo que debe también ocurrir en nosotros. La conciencia de culpa y de pecado que había en Isaías son parte de las tinieblas mencionadas tantas veces en el Cantar de los Cantares. En el Cantar de los Cantares hemos compartido varias veces de la oscuridad. Morena soy, oh hijas de Jerusalén. He hablado de las tinieblas. Pues bien, tiniebla es todo aquello que no es Dios, ¿no es verdad? Que no es de Dios. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y tinieblas tienen que ver con los pecados que cometemos o la condición pecaminosa que todavía tenemos dentro. Y dentro de esta condición pecaminosa de la cual tenemos que despojarnos está una mala conciencia. Una mala conciencia. Como les decía, 60 valientes rodean lo espiritual en nosotros. El acceso a esta conciencia es para hombres crucificados, santificados en la obra del Señor. Cualquiera no va a tener acceso a esto. Pero cuando uno tiene acceso a esto, es expresado al entrar en la presencia del Señor. Esto solamente puede ser purificado por la obra de Cristo en la cruz. ¿Cierto? Cuando no nos purificamos de estas impurezas que tenemos dentro, estas siguen operando en nosotros. Es por eso que había una fiesta en el Antiguo Testamento, en la cual la fiesta después de la Pascua, de los 7 días después de la Pascua, ¿cierto? De los panes sin levadura. Dice que tenemos que purificarnos de la levadura, del pecado, que sigue operando muchas veces en nosotros. O sea, levadura de malicia y de maldad, ¿cierto? A veces involuntaria, pero que está ahí dentro. ¿No es cierto? Y de esto tuvo que limpiarse Isaías. Solamente las impurezas de una mala conciencia, las impurezas espirituales en este sentido, solo pueden ser quitadas por la sangre grana de Cristo. Solo pueden ser detectadas por el carbón encendido tomado del altar y purificadas por este mismo, que es una experiencia espiritual viva de la cruz en nuestros corazones. Y pues continúa el texto acá en Cantares y dice: hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Luego de ver estas cosas, esto es lo que dice la Sulamita. En el Nuevo Testamento, con una revelación plena de Jesucristo, de aquello que en el Antiguo Testamento se veía apenas mediante figuras, como en este caso. El apóstol Juan dice en 1 de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. No debe haber carie alguna, hermanos, en nuestros dientes. Nuestros labios deben ser purificados. Deben ser como un cordón de grana, hermanos, purificados por la sangre del Cordero. ¿Están comprendiendo, hermanos? ¿Están comprendiendo? Sí. Y añade en 1 de Juan 2:9, el que dice que está en la luz
y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El hecho, hermanos, es que los cristianos sabemos que debemos amar a nuestro prójimo, pero con mucha frecuencia nuestras palabras nos traicionan. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y noten, hermanos, que no depende tanto de las palabras que escogemos a veces, o de nuestro tono de voz solamente, cuando nos expresamos a nuestro prójimo. Lo cual, cosas que realmente ayudan, ¿cierto? Pero lo que realmente define toda nuestra conversación es el espíritu que está por detrás y que nos gobierna. ¿Sí? Y digo esto, hermanos, porque entre nosotros los cristianos a veces damos por sentado que nuestra conversación es correcta. Yo les digo que verdaderamente muchas experiencias y en la vida, comenzando mi persona, he visto que esto no es así. Que verdaderamente nuestra habla tiene que ser transformada. Y vamos a subir del desierto, ¿cierto? Y tiene que ser, nuestros labios tienen que ser como ese hilo de grana. Una habla purificada, pero con un espíritu correcto por detrás. No es simplemente una mímica, no es simplemente una pose, una posición, ¿no? Ayuda el controlar nuestras palabras, pero lo importante es el espíritu que nos gobierna. Fíjense lo que dice en otro contexto, en Apocalipsis 13:11, para que vean cómo funciona el mundo de hoy. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La apariencia era de un cordero, pero el espíritu era de dragón. Este mundo en el que vivimos es un poco así, hermanos. ¿No es verdad? La apariencia dice una cosa, pero el espíritu dice otra. Probad a los espíritus si estos son de Dios, dice el apóstol Juan. No se va a la mera apariencia, sino se va al fondo del asunto. Y nosotros también tenemos que tener claro qué espíritu es el que nos gobierna. Si es el espíritu del Señor que está sentado en su trono, en ese trono de grana, o si es otro espíritu que todavía nos perturba. Y una manera de saberlo son las palabras que expresamos. ¿No es cierto? En mi vida, en lo personal, el Señor ha despertado esta prioridad. ¿Comprenden? Y pues el Señor escudriña cada palabra que sale de mi boca para ver si proviene del buen espíritu. ¿Cierto? Espero que también lo haga con ustedes. ¿Cómo se cambia esta situación? ¿Cómo se cambia esta condición? Bueno, ya hemos hablado un poco del carbón encendido que tomado del altar. Hemos hablado también de la sangre preciosa de Cristo que purifica lo espiritual en nosotros. Y acá en Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Como hemos dicho en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Tú dejas una impureza dentro
de tu ser y ten por seguro que se va a manifestar. Por tanto, estamos hablando de que el cristiano tiene que ser absolutamente purificado. Tiene que subir del desierto, hermanos, sahumado de mirra. Mirra, que era ese compuesto que se aplicaba a los muertos, de incienso, de todo polvo aromático. Entonces ya vimos cómo la sangre de Cristo y el carbón encendido tomado del altar pueden purificar nuestras conciencias y aplicar la muerte de la cruz a nuestras vidas. Pero acá en el Cantar de los Cantares hace referencia a un aspecto más que es importante mencionar entre los cristianos. Salomón le dice a la Sulamita en Cantares 4:8, ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Bueno, primeramente quiero hacer mención a un aspecto importante. En estos versículos que hemos leído, es la primera vez que el rey ha llamado a la Sulamita esposa mía. Hasta este momento le ha llamado amiga mía, hermosa mía, pero solo aquí le dice esposa mía. Yo pienso porque realmente este aspecto del que estamos hablando es fundamental para traer una transformación más profunda en la vida de los cristianos, de tal manera que esta transformación afecte de tal forma su alma, su mente, su forma de pensar, su forma de hablar, tal que le permita una unión más profunda con Cristo. Ese matrimonio que la Sulamita está deseando, esa unión esencial que desea ella en su interior con el Señor. Yo les digo que ahora se me ha alumbrado claramente este asunto del matrimonio y de las bodas, especialmente las bodas del Cordero. Yo pienso que el Señor está hablando ahí de una unión profunda. Nosotros, en cuanto recibimos al Señor, pues Dios viene a morar a nuestro espíritu. Los recibimos en nuestro espíritu. Somos morada de Dios en el espíritu. Pero definitivamente existen dentro de nosotros, como hemos dicho anteriormente, otras facultades, otras áreas de nuestro ser. Está nuestra alma, está nuestro cuerpo, que todavía se oponen o que todavía quieren o viven según la vieja naturaleza adámica que teníamos y no según la nueva naturaleza. Por tanto, lo que estamos hablando acá en Cantar de los Cantares es justamente que esa unión que ha comenzado en el espíritu alcance también a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestra voluntad, y pues haga que el cristiano sea un ser íntegro, íntegramente consagrado al Señor. Acá la experiencia de Cantar de los Cantares está hablando de esa alma que tiene que ser purificada y transformada de manera que sea un vehículo adecuado para que el Señor se manifieste. En el Nuevo Testamento nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, o transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Por ejemplo, como dando a entender que nuestra alma, pues muchas veces tiene todavía esos resabios, esos saldos de una vida antigua que no le permiten pensar ni actuar correctamente. Entonces, la unión espiritual, el matrimonio espiritual esencial del que está hablando aquí el Señor, es justamente cuando todo este nuestro ser, espíritu y alma, por lo menos en esta vida, han sido transformados de tal manera que no hay obstáculo a que estemos unidos al Señor. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Es así.
Debe ser así, debe ser así. Y acá el Señor le dice por primera Salomón, el que es más que Salomón, le dice por primera vez a la Sulamita, esposa mía. Como diciendo, esta área que estamos tocando es fundamental para que esta unión que quiero tener contigo sea plena y profunda. Para que no sea solamente mi amiga, sino mi esposa. ¿Están entendiendo? Bien. Entonces, a estas alturas deberíamos entender esto. ¿No es verdad? Y los cristianos tenemos que entender esto. Hermanos, toda la obra de santificación que hace Dios en nuestras vidas está justamente en esta dirección, de perfeccionar ese espíritu donde Él ya mora y de transformar nuestra alma interiormente, de tal manera que vengamos a expresar lo que Él quiere que se exprese de Él mismo en nuestras vidas a través de este cuerpo. ¿Sí? Y hemos visto lo que el Señor espera de nuestros ojos, hemos visto lo que Él ve de nuestros cabellos y ahora también de nuestros dientes y de nuestra habla, para que sea hermosa. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, terminando, cuando el rey pide a la amada que venga con él desde el Líbano, que mire desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, es porque esto puede transformarla interiormente y acercarla más a esa unión esencial que Él desea, que es tan necesaria. En otras palabras, le dice, mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón. En otras palabras, le pide que mire desde las alturas de los cielos, tal como Él mira, que tenga una visión celestial, espiritual de todas las cosas, y particularmente de las tinieblas que todavía la perturban. Si no llegamos a tener una visión así, hermanos, verdaderamente no vamos a poder entrar al lugar santísimo de una manera permanente. No vamos. No vamos, hermanos. Eso es lo que dice Juan. Eso es lo que dice la palabra. Vamos a tener entradas esporádicas, pero no permanente. ¿No? Y lo que se trata acá, y por eso es la aspiración de esta sulamita, de tener un matrimonio con el Señor. ¿No es cierto? Porque está, digamos, es la prometida del Señor. Sabe que se va a casar. Pero el Señor todavía no ha puesto la firma, pues. Espiritualmente en la experiencia, en su obra, en su interior, todavía faltan cosas que no le permiten a Él unirse a esta sulamita completamente. ¿Están comprendiendo? Entonces, el Señor está pidiendo que tengamos una visión espiritual, celestial de todas las cosas, y particularmente de las tinieblas que todavía nos perturban. ¿No es cierto? Hemos visto que el tener una buena conciencia se obtiene por medio de la sangre de Jesucristo. Y esto sucede en el lugar santísimo, en los cielos. De igual manera, el velo rasgado ocurre a ese nivel, es decir, entre el lugar santo y el lugar santísimo, que son figura justamente del ingreso a los cielos en nuestra experiencia y por una intervención directa del Espíritu Santo. Sin embargo, en este último texto que hemos leído acá en Cantares,
La palabra toca otro aspecto vital necesario para la purificación de nuestras tinieblas. De esa levadura que contamina nuestros sentidos por dentro. Y la palabra habla de las guaridas de los leones, los montes de los leopardos. En los cielos, hermanos, todavía el diablo opera, bien escondido, pero opera. Y estimula muchos de nuestros pensamientos. Por eso es que el apóstol Pablo dice, teniendo la mente o el entendimiento entenebrecido. O sea que todavía opera en tinieblas. Y donde hay tinieblas, ahí está el diablo. ¿Entienden? Y aquí habla de las guaridas de los leones, los montes de los leopardos. Y esto se refiere a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Primero de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los leopardos también son mencionados en la palabra. Son animales fuertes. He tenido oportunidad de ver últimamente ahí algunos documentales de los leopardos. Son animales fuertes, sagaces, sumamente astutos, osados, atrevidos. Se meten en lugares que uno no podría imaginar. Que buscan sorprender a las víctimas o a sus víctimas mimetizados en el entorno. No se los reconoce. Yo tenía una experiencia personal de ver un leopardo escondido ahí en unas malezas y no lo podías ver al leopardo y estaba ahí. Estaba ahí. Hasta que el grupo aquel vio y dijo, ahí está su cola. Su cola. Y por eso descubrimos al leopardo, pero estaba absolutamente mimetizado. Es decir, no se ve fácilmente. Se lo discierne espiritualmente. Con los ojos no te vas a dar cuenta fácilmente. ¿No es cierto? Anda camuflado. Ataca desde lugares insospechados. Una victoria en los lugares celestiales es lo que el pueblo de Dios necesita. Para llegar a experimentar la verdadera magnitud de la obra de Cristo a nuestro favor. Y para quitar de en medio todo aquello que todavía nos estorba en nuestra relación con el Señor. Nuestros lugares espirituales. ¿Cómo están nuestros lugares espirituales? Frecuentemente o a menudo, en el cristianismo pretendemos resolver los problemas del pecado en términos humanos, como bajo ley. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Pero es una visión carente del trasfondo espiritual que existe en todo esto. ¿Me están comprendiendo? Esto te lo puede revelar el Señor. Pero como hemos dicho, no se puede entrar hasta la litera de Salomón si no se está crucificado, hermanos. Ahora, Cristo ya ha vencido todas estas huestes de maldad. En Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora bien, si realmente quieres que esto sea una verdad y realidad en tu vida, si quieres vencer y que estas fieras, estos leones y leopardos, no se manifiesten a través de tu mente, de tus labios, de tus palabras. Lo esencial y fundamental es que vengas con Salomón desde el Líbano.
que mires desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, a través de la revelación espiritual. Solo el Señor puede mostrarnos estas cosas. Como compartimos la última vez, hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. A semejanza de la Sulamita, debemos rogar al Rey que opere en nosotros, con una revelación, con una iluminación interior, con la presteza, agilidad y vigor del corzo y cervatillo sobre los montes de Beter. Que se mueva así el Señor, como un corzo, como un cervatillo, sobre los montes, es decir, sobre nuestros sentidos espirituales y del alma, pero que se mueva. Yo les digo, esa es la manera de purificarse, hermanos. La purificación del Señor puede tocar cosas generales muchas veces, pero si tú quieres ser perfecto, va a ir a cada sentido tuyo y a cada actitud que hay en esos montes, en esas alturas, en tu alma, en tu espíritu. ¿Me entiendes? Exponiéndolos tales como son. El Señor te va a mostrar si hay luz o tinieblas. Si hay lo que el Señor dice que en su palabra debería haber o no. Y entonces, cuando tú veas eso, puedes acercarte y apelar a la obra de Cristo a tu favor. Pero la obra de Cristo va a operar en la medida en que tú veas lo que está mal en ti. ¿Me entiendes? Amana, este monte Amana significa verdad e integridad. ¿Qué les parece? Verdad e integridad. Ven desde Amana, dice el Señor. Verdad es algo espiritual. El espíritu es la verdad, dice Juan. No es lo que uno puede decir, sino lo que el Espíritu Santo dice. ¿Qué es lo que el Espíritu dice de estas cosas que ocurren en nuestras vidas? Y somos lo suficientemente íntegros como para reconocerlas. ¿Sí? Después, el otro monte, Senir, significa armadura de cota. ¿Saben qué es eso? Era esos chalecos como cadenitas que se ponían en la antigüedad, que los protegía en las guerras. Es decir, que vas a ir a una batalla. ¿No es cierto? Y Hermón significa destrucción. Con estas tres cosas vas a pelear en el cielo. Vas a entrar a las guaridas de los leones, a los montes de los leopardos. Dice acá en en Salmo 91:13, dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Así, con una revelación del Señor, hermanos. No hay otra manera. De otra forma, esto va a permanecer escondido, oculto, y se va a seguir manifestando. Lean también Apocalipsis 12 en su casa. Por favor. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Romanos 16:20. Amén. Hermanos, revisemos la palabra. Revisemos las Escrituras. Busquemos al Señor. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, vámonos al monte de la mirra y del collado del incienso. Oremos al Señor. Busquemos luz, claridad, en oración, en ruego, hasta que el Señor haga su obra perfecta en nosotros. Y también nos diga, ven, oh amada amiga, ven, oh esposa mía. Amén. Nos ponemos en pie, por favor.
Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, gracias por todo lo que has tenido que decirnos, cosas complejas, pero que a la luz de tu Espíritu, Señor, se van haciendo claras. Y te pedimos esa luz, esa revelación, que pueda expresar con una claridad mayor todo aquello que hemos hablado por figuras. Queremos que sea algo real, verdadero en nuestras vidas, Señor. Queremos ser esa litera de Salomón que sube victoriosa del desierto. Queremos ser esa amada del que es más que Salomón, en quien tú destacas estas virtudes, sus ojos, sus dientes, sus labios, cabellos. Señor, oramos a ti. Oramos a ti que hagas esta obra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, que en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, que en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, que en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791.
En la zona central al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.